La crisis de deuda en la eurozona. ¿Qué causó la crisis de deuda de la zona euro? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la crisis de esta deuda? ¿Ya ha sido superada? De ser así, ¿cómo se resolvió? La crisis de deuda de la zona euro es un evento económico y financiero que comenzó en 2009 y afectó a varios países de la Unión Europea. Se originó a raíz del sobreendeudamiento de algunos países de la zona euro, especialmente Grecia, Irlanda, Portugal y España, y tuvo un impacto significativo en la economía y la política de la Unión Europea. Esta crisis bancaria se transformó en una crisis fiscal y por las fallas en la gobernanza económica de la zona euro. La crisis del euro comenzó en 2010, cuando los inversores internacionales, nerviosos ya como consecuencia de la crisis bancaria de Estados Unidos, perdieron la confianza en la capacidad de los bancos y estados soberanos europeos de pagar sus deudas. Para nadie es secreto que este episodio incómodo en la economía mundial estremeció todo. Y es por eso que, a continuación, analizamos a fondo esta crisis y veremos cuáles han sido sus consecuencias. ¡Acompáñanos! Comencemos por el hecho de que el término crisis de la eurozona es engañoso, ya que no es una crisis de moneda. Al principio, la crisis pareció un problema norteamericano. Se habían concedido muchas hipotecas de alto riesgo que luego se habían titulizado y repartido entre muchas instituciones financieras. No era, pues, un problema de Europa, aunque había afectado a algunos bancos que quebraron y tuvieron que ser rescatados. Cuando estalló la crisis griega, la causa patente fue el desorden fiscal, cuentas falseadas, déficits ocultos, etc. La austeridad gubernamental era la solución y Portugal estaba en una situación parecida. Aquí es donde vale la pena aclarar que la crisis del euro no consiste solo en una crisis de la deuda pública, sino que se trata de una combinación de varias crisis macroeconómicas que incluye una crisis de crecimiento, una del mercado de trabajo, otra de la deuda pública y una de la balanza de pagos. Luego estalló la crisis irlandesa, propiciada por el exceso de crédito, burbuja inmobiliaria que había afectado a la estabilidad de los bancos. El gobierno tuvo que intervenir para salvarlos, lo que disparó la deuda pública, pero claramente el problema no era fiscal sino financiero y afectaba principalmente a los bancos, y solo después al gobierno que tuvo que rescatarlos. España también vivió algo similar. Detrás de estos problemas apareció el contagio. Si una entidad financiera europea tiene problemas, ¿pueden tenerlo otras? ¿Y si un gobierno puede dejar de pagar su deuda, ocurrirá lo mismo con otros? El resultado fue la ruptura de la unidad de mercado financiero en la zona euro, lo que puso en peligro la misma supervivencia de la moneda única. Luego de que los inversores internacionales perdieran la confianza en la liquidez de los bancos europeos, el mismo instinto gregario de los mercados financieros, que habían reducido el coste del capital en la Europa meridional, aumentó ese coste a lo largo de gran parte del continente. En cualquier circunstancia, ese habría sido un momento difícil, pero la moneda única carecía de mecanismos institucionales de ajuste eficaces. Otra de las principales causas de la crisis de deuda de la zona euro fue el aumento del endeudamiento de algunos países de la zona euro durante la década anterior a la crisis. Estos países habían incurrido en grandes deudas para financiar el gasto público y el consumo privado y habían tomado prestado a tasas de interés bajas en el mercado internacional. Sin embargo, cuando los mercados financieros comenzaron a tener problemas a raíz de la crisis financiera global de 2008, estos países vieron un aumento de los costos de financiación y se enfrentaron a dificultades para pagar sus deudas. Otra causa importante de esta crisis fue la falta de disciplina fiscal y la ausencia de mecanismos de coordinación entre los Estados miembros de la zona euro.
Luego, las medidas de austeridad y la devaluación interna, reducciones de costes salariales sobre todo, agravaron la recesión y dificultaron la salida de la crisis. Antes de este caos, algunos países de la zona euro habían incurrido en grandes déficits fiscales y no habían implementado medidas para reducirlos. Esto llevó a una acumulación de deuda y a un aumento de los costos de financiación para estas naciones. Además, la zona no tenía un mecanismo de coordinación que permitiera a los Estados miembros trabajar juntos para estabilizar sus economías y prevenir futuras crisis. Por último, este desastre financiero también se originó por la falta de una arquitectura financiera sólida y una falta de supervisión y regulación adecuadas en el mercado financiero de la zona euro. Esto llevó a una falta de confianza en el mercado y a un aumento de los costos de financiación para los países afectados por la crisis. Podemos resumir diciendo que la crisis de deuda de la zona euro fue causada por el aumento del endeudamiento de algunos países de la región, la falta de disciplina fiscal y coordinación entre los Estados miembros, y la falta de una arquitectura financiera sólida y regulación adecuada en el mercado financiero de este grupo de naciones. Ahora que sabemos las causas, podemos tratar de reconocer las consecuencias. Pero antes de continuar, es importante tener en cuenta que la Unión Europea, que actualmente incluye 28 países y que aparece fuertemente fragmentada entre el núcleo central conformado por Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia y Austria, los denominados países nórdicos, los países de la periferia sur y del este, así como el caso particular de Gran Bretaña e Irlanda. A su vez, este fraccionamiento se manifiesta en la división entre los 19 países de la zona euro: Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Holanda, Luxemburgo, Italia, Irlanda, Finlandia, Portugal, España, Grecia, Eslovenia, Chipre, Malta, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania, y los 9 que permanecen fuera por distintas razones: Reino Unido, Suecia, Dinamarca, República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía, Bulgaria y Croacia. Entendiendo esto, podemos avanzar diciendo que una de las principales consecuencias de esta crisis es el aumento de la desigualdad y de la pobreza. España es el país en que más ha aumentado la desigualdad. Sin embargo, disminuye en Portugal e Irlanda. España, Grecia y Portugal, junto a Letonia y Bulgaria, son los que tienen un índice más alto de desigualdad. Esta desigualdad también viene del desempleo y de la reducción de costes laborales, la cual es considerada como la principal manifestación de la crisis en el ámbito de la economía real o productiva. Es la fuerte caída del Producto Interior Bruto y la destrucción de empleo. Esto afecta a todos los países de la Unión Europea, pero de forma muy desigual. En los países con estructuras productivas más débiles, generalmente de la periferia europea, el descenso del empleo es notablemente superior, incluso cuando su PIB se reduce en igual o menor proporción. En Estados Unidos, aunque estos efectos se notan, pero son menos intensos y duraderos que en la Unión Europea. Otra de las consecuencias de esta crisis ha sido el endeudamiento exterior y cuentas públicas. El modelo dominante de crecimiento, asociado principalmente a las economías estadounidense y europea, desvincula cada vez más la actividad productiva de los movimientos de capital en los mercados financieros. Las dificultades para sostener tasas de beneficio elevadas desplaza la rentabilidad de las inversiones hacia el ámbito financiero. Los hogares, que por su naturaleza han sido normalmente prestamistas netos, se convierten en prestatarios netos. Las empresas, por su parte, es igual que sean prestatarios netos, lo insólito es el nivel de endeudamiento que se alcanza. La deuda privada correspondiente a los hogares y sociedades no financieras en la mayor parte de los países europeos se incrementa desde 2007 hasta el 2011. ¿Cómo resolver esto? Para resolver la crisis de deuda de la zona euro, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional proporcionaron ayuda financiera a los países afectados por la crisis.
Esta ayuda financiera se brindó en forma de préstamos a tasas de interés favorables y se utilizó para financiar el pago de la deuda y estabilizar las economías de los países afectados. Además, los países afectados por la crisis implementaron medidas de austeridad para estabilizar sus economías y reducir sus déficits fiscales. Estas medidas incluyeron recortes en el gasto público y aumentos de impuestos, así como reformas estructurales para mejorar la competitividad y el crecimiento a largo plazo. Para prevenir futuras crisis de deuda, la Unión Europea también implementó medidas para fortalecer la unión económica y monetaria y mejorar la supervisión y regulación del mercado financiero de la zona euro. Estas medidas incluyen el Estabilizador Económico y Financiero Europeo y la Unión Bancaria Europea, que tienen como objetivo mejorar la resolución de crisis y la estabilidad financiera en la zona euro. En resumen, la crisis de deuda de la zona euro ha sido un evento importante que ha afectado a varios países de la Unión Europea y ha puesto a prueba la solidaridad y la confianza entre los Estados miembros. A pesar de los desafíos, la Unión Europea ha trabajado junta para superar la crisis y ha implementado medidas para evitar futuras crisis de deuda. Gracias a esto, la crisis ha mejorado en los últimos años y se han tomado medidas para fortalecer la unión económica y monetaria y mejorar la supervisión y regulación del mercado financiero de la zona euro. Sin embargo, es importante seguir de cerca los desarrollos y trabajar juntos para garantizar un futuro próspero y estable para la zona euro. Sección 6, cierre. Eso es todo por hoy. Gracias por ver este video y espero que hayas encontrado información útil y relevante. Déjanos saber lo que piensas en la sección de comentarios. Como siempre, gracias por vernos. Si te gustó este video, no olvides darle like. Recuerda clicar en la campanita y suscribirte para enterarte de cada nuevo video que colguemos. ¡Hasta la próxima!